Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven, Sígueme. Empezamos la semana y el tema es ¿qué más me falta? La asignación para esta semana es Mateo 19 y 20, Marcos 10, Lucas 18. No es mucho lo que hay que cubrir y bastantes de estos capítulos cubren más o menos la misma historia. Así que vamos a estar leyendo las mismas historias una y otra vez con la familia, pero es algo muy bueno por el énfasis que se merecen algunos de estos temas. Conmigo, hoy vamos al capítulo 19 de Mateo. Lo tengo por aquí estoy. Y yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Vámonos, como les decía, al capítulo 19 de Mateo. Y empecemos contando un poco. El versículo 1 dice: y aconteció que cuando acabó Jesús estas palabras, salió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Entonces ya sabemos dónde está. La escritura narra que le siguen muchísima gente allí que querían que lo sane. Jesucristo estaba sanando un montón de gente. Pero como siempre vinieron los fariseos a hacer sus preguntas trampa. Que tenían el propósito no de aclarar o de recibir sabiduría, sino de buscar ocasión o con qué tratar de llevarlo a juicio. Y la pregunta que hacen ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Con esto nos vamos a leer los versículos 4 al 6 que dicen lo siguiente. Y él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Vamos a hacer una pausa allí. Esta enseñanza yo la estoy dividiendo en dos partes para analizarla mejor. Una para que conversemos sobre el matrimonio y otra para conversar sobre el divorcio. Concentrémonos en esta primera, el matrimonio. Esta enseñanza pienso yo que es clara para los miembros de la iglesia. El hombre dejará a su padre y a su madre, se llegará a su mujer, será una sola carne. Pero es una muy buena oportunidad para enseñar en familia y para recordar algunas de las cosas que conlleva esto. A veces simplemente leemos estas cosas, las damos por sentado y decimos, claro, esta es la postura de la iglesia acerca de qué es el matrimonio, pero hay mucho más en esto. Una de las cosas que a mí primero me saltan es esto de esta primera cláusula de que el hombre deja a su padre y a su madre. Vivimos en una sociedad distinta, una sociedad en la que los jóvenes, y cuando digo jóvenes me refiero ya a adultos, estoy hablando de personas adultas de 20 años en adelante, personas en sus 20, digamos. Estos adultos solteros, en la actualidad ya no se casan, y esto no es algo que yo estoy diciendo solamente por observación, tenemos estadísticas de esto. La gente ya no se casa joven. No dejan a su padre y a su madre, sino que viven bajo su tutela, bajo su sustento, eternamente estudiando. No hay nada de malo con el estudio. Obviamente los estudios superiores es algo, la iglesia ha hecho mucho énfasis en la importancia de la preparación académica, pero vivimos en esta constante escuela, colegio, después de los 20, en tener una carrera, luego el posgrado, luego el masterado, y todo esto bajo el cuidado y en la casa de nuestros padres. Y yo pienso que esta primera parte de la enseñanza es muy importante para la superación de la persona. En este capítulo más tarde vamos a conversar acerca de la perfección, o tal vez durante la semana. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy día. Pero esta primera parte básica de dejar a nuestro padre y a nuestra madre no significa olvidarnos de ellos, no significa necesariamente alejarse por completo, pero sí salir de este núcleo familiar para formar otro.
Otra parte de eso que deberíamos comentar es que cuando uno se casa, uno crea una nueva familia y esta es otra familia. Uno va a conservar toda la vida las enseñanzas de sus padres, el cariño por mamá, por papá. Y papá y mamá nunca dejan de ser papá y mamá. Siempre van a ver por nosotros, siempre nos van a cuidar, siempre van a estar ahí para ayudarnos. Yo no me imagino, no me veo completamente desvinculado de mis hijos. De la misma forma en la que mis padres aún están pendientes de mí y de mis hermanos. Muy pendientes, muy pendientes. Pero las decisiones de la familia se toman entre esposos. Las decisiones especiales, las decisiones financieras, la forma en la que se cría a los hijos. Otra vez, esto no significa que vamos a rechazar a nuestros padres. Sus enseñanzas quedan con nosotros por siempre, pero nosotros nos convertimos en una nueva familia que debe funcionar independiente a nuestros padres y a nuestros suegros. Y lamentablemente vemos muchísimos problemas en muchas parejas jóvenes porque está bien pedir consejo a nuestro papá, a nuestra mamá, no tiene nada de malo. De hecho, es necesario hasta cierto punto, van a tener una sabiduría muy superior a la nuestra por todas las cosas que han vivido. Sin embargo, ¿y a qué me refiero que está mal? Cuando el padre de familia toma las decisiones importantes hablando con su papá o con su mamá sin hablar con su esposa y simplemente decide, o la esposa hace lo mismo, habla con su mamá, con su papá y toma decisiones que deberían ser en pareja, ahí estamos mal, ahí sí estamos totalmente en contra de cómo funciona la familia. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Esto de ser una sola carne, yo lo entiendo como que ellos dejan de ser individuos y pasan a ser un equipo, los padres. Y ahora ellos, como uno, los padres, son el principal cuidado, protección e influencia para sus hijos. Encuentro esta verdad como algo que puede bendecir tantas y tantas vidas si tan solo lo comprendiéramos. Nos puede salvar de tantos problemas, potenciales problemas en nuestra familia. Yo veo a tantas y tantas personas, mujeres y hombres, que sufren porque su cónyuge no ha entendido este principio y o bien toman las decisiones solos en lugar de ser una sola carne, o las toman con sus padres, las decisiones sobre cómo se van a llevar las cosas en su familia, en lugar de hacerlo con su esposa o con su esposo. Muy bien, teniendo esta parte clara, quisiera hablar un poco más de esto de ser uno. Lo percibo como un mandamiento. Yo no puedo pensar cómo funcionaría una pareja que no sean uno. Cómo vivir en familia sin que papá y mamá sean uno. Cómo se toman las decisiones, qué pasa con los hijos, en qué escuela, colegio estudian, en qué cosas se utiliza, de qué forma se distribuye el dinero en la casa, cómo se utiliza. A mí me gustaba una reflexión que yo escuchaba hace muchos años y si no me equivoco la conversaba con mis papás, hablando de nuestra relación perpetua y eterna con nuestros padres. De que los esposos cuando las parejas funcionan bien, aún empiezan a parecerse físicamente. Cuando uno percibe una pareja como uno, y esto se ve desde lejos, uno en la capilla ve a uno y es como hasta raro ver que el uno está por aquí y la otra está por allá. Uno siempre los ve juntos. Cuando no es así, yo percibo
no a manera de chisme, que haya problemas, pero incluso recuerdo una pareja que no recordaba verlos juntos nunca, una pareja en la capilla, que yo pensaba, en una ocasión me quedé así como, creo que hubo un momento de la vida en el que me enteré que eran casados, quién era el esposo de quién, y me sorprendí de no saberlo antes, de ser años del mismo barrio y no saber, y me sorprendió mucho. En este caso no se podría decir que somos uno. Ahora, como siempre les digo, no miremos tanto hacia afuera, así como, ajá, ellos no, ellos sí. Pero llevémoslo más a nuestra situación. Como les decía, yo percibo esto como un mandamiento. En los momentos en los que las decisiones no se empatan y no se encajan, sería bueno recordar este mandato del Señor de ser uno con nuestra pareja eterna, de procurar serlo. Cuando la situación es difícil, cuando no congeniamos, cuando no estamos de acuerdo en algo, y es lo más normal porque somos personas distintas, con crianza distinta, viniendo de muchas veces de mundos distintos. Y hay ocasiones en que la brecha cultural es muchísimo más grande, son casos más desafiantes para hacer esto. El mandamiento persiste de no ser ya dos, sino uno. Ahora, continuando con la lectura, las personas que estaban ahí preguntan, bueno, ¿y entonces por qué Moisés nos permitió repudiar a la esposa o darle carta de divorcio? El Señor contesta en los versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Antes, versículos 8, 9 y 10. Les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su esposa, a no ser por causa de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Uy. Esta parte se pone difícil, pero viene el manual del estudio individual y familiar de Ven, sígueme, al rescate. Vamos a leer lo que dice ahí. Y esta parte para mí fue de particular relevancia. Es necesario hacer esta aclaración. Cuando la leí, recordé aprender esto en conferencia general. Y por aquí lo tengo. Se me perdió. Aquí está. Dice, enseñó Jesús que el divorcio nunca es aceptable o que los divorciados, no se deben volver a casar. Estoy leyendo del manual por si acaso. En un discurso sobre el divorcio, el elder Dallin H. Oaks enseñó que el Padre Celestial tiene previsto que la relación matrimonial sea eterna. Sin embargo, Dios también entiende que el divorcio a veces es necesario. El presidente Oaks explicó que el Señor permite que las personas divorciadas se vuelvan a casar sin la mancha de inmoralidad especificada en la ley superior. A menos que un miembro divorciado haya cometido transgresiones graves, él o ella puede reunir los requisitos para obtener una recomendación para el templo, basándose en las mismas normas de dignidad que se aplican a los otros miembros. Elder Oaks, presidente Oaks, muchas gracias por la aclaración. Ahora, ¿qué comentarios les tengo yo al respecto? Bueno, lo que enseña el presidente Oaks es muy claro. Si un miembro es digno de una recomendación para el templo, aún siendo divorciado, él o ella se pueden volver a casar y no están incurriendo en adulterio como lo enseña Jesús aquí. Pero entonces, ¿por qué el Señor dice esto? No estaba hablando por gusto, obviamente. Yo lo estaba pensando, dándole vueltas, y lo que yo percibí es que
El Señor obviamente está hablando de las personas que se divorcian por cualquier razón. La Escritura dice, a no ser por causa de adulterio. Cualquiera que repudia a su esposa, a no ser por causa de adulterio. Entonces, el Señor está dando una cláusula allí y le está diciendo en los casos, excepto este, ¿ok? Y yo voy a ampliar sobre ese caso. Obviamente, una persona, sea hombre o sea mujer, indistinto, que recibe maltrato de su pareja, que está en una relación comúnmente conocida como tóxica, que está en una relación donde uno de los dos maltrata, ya sea con violencia física o con violencia verbal. Una persona que está en una relación así no está obligada a permanecer en esa relación, no es lo que Dios quiere para sus hijos e hijas. Y no tenemos por qué sufrir abuso, ¿ok? El Señor obviamente no está condenando a la persona que se separa de alguien más porque está siendo abusada física o psicológicamente. El Señor no condena a esta persona como que si se va a volver a casar va a cometer adulterio. Obviamente, si la persona es digna de su recomendación, si es fiel a sus convenios, si ha sido fiel a las promesas que hizo ante el Señor, si es una buena persona y si se divorció porque no halló otra manera justa y digna de vivir y encuentra a alguien más, esta persona no comete adulterio. Ahora, una persona que simplemente se separa porque se aburrió, porque ya no le gustó, porque cualquier razón leve, incluso pecaminosa, injusta. Si una persona se separa porque ya me gustó más la de allá, entonces me voy a dejar a esta para estar con la de allá. Obviamente de esos casos es lo que el Señor está condenando. Así sea que se divorció y se volvió a casar, eso es adulterio. ¿Por qué? Porque la razón, el motivo por el que se separó no fue justo, no fue apropiado y ante el Señor no es una excusa. El propósito del matrimonio es ser eterno. Y en este caso, otra vez, volviendo a este caso de la persona inicua que se separa por iniquidad, la persona que obviamente estaba siendo inicua, esta persona se vuelve a casar, para el Señor es adúltero o adúltera. La persona que fue abandonada, que se tuvo que separar porque a la primera le brillaron los ojos por alguien más. Si esta otra persona se vuelve a casar, en esta persona no hay problemas, no hay drama. Esta persona no es adúltera al volverse a casar. Entonces, cuando nosotros estemos pensando en todas estas situaciones, algo que nos viene bien es saber y entender que nuestro Padre Celestial es perfectamente justo y que Jesucristo llevó a cabo el gran sacrificio expiatorio precisamente para que nosotros tengamos segundas oportunidades. Muy bien, avancemos y vamos ahora a esta otra parte que también me gusta mucho. Vamos a los versículos 13 y 14. Dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Pero los discípulos los reprendieron. Y Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no les impidáis hacerlo, porque de los tales es el reino de los cielos. Escritura de las favoritas, otra vez, de las que más me gustan. Ahora, si nos damos cuenta en el versículo 13, en reprendieron hay una nota al pie. Y esta nota me gustó bastante porque nos envía a la traducción inspirada de José Smith, que dice: les reprendieron diciendo, no es necesario, porque Jesús ha dicho que los tales serán salvos. Ahora, ¿por qué es importante esta aclaración? No era que los discípulos de Jesús odiaban a los niños o que les caía mal ver a los chiquitos ahí haciendo relajo, haciendo alboroto. No era tanto así, sino que ellos, en lo que ya habían aprendido, ya entendían que los niños pequeños
no necesitaban arrepentirse, no necesitaban eh, aplicar a la salvación. Ellos ya eran salvos porque eran puros. Entonces los discípulos haciendo esta corrección, no, los niños no, los adultos son los que necesitan. Pero esto me hizo pensar bastante en la forma en la que a veces nosotros somos muy reglistas. El Salvador, en cambio, siempre era movido a misericordia. Él veía a estos niños y el alboroto y todas estas cosas como una oportunidad para amar y para enseñar. Siempre, todo era una oportunidad para enseñar para el Salvador. Esta insistencia de Jesús, no, ya están salvos, pero déjenlos venir a mí, no se lo impidan. Y recalca, de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros malinterpretáramos la escritura de que los niños son salvos y que no requieren arrepentimiento, podríamos pensar que los niños no tienen que ir a la capilla, o los niños no necesitan estar en la noche de hogar, no necesitan leer las escrituras, ellos son salvos. Entonces, esta aclaración nos viene bien para entender que aún desde niños sean salvos, es verdad. Los niños pequeños merecen las oportunidades, merecen compartir las escrituras con nosotros, estar en la reunión sacramental. Hace poco conversamos en el barrio, en el quinto domingo. El obispado nos estaba hablando de la importancia de que los niños pequeños estén en la Santa Cena. Y que si un bebé o un niño pequeño llora, que los padres no se preocupen por eso. Nosotros a veces vemos papás y mamás que el niño está llorando y salen corriendo, salen de la reunión para no interrumpir, y lo hacen con el buen deseo de no ser una interrupción para el resto, pero no necesitan hacerlo. Tal vez para educar a un niño un poco más grande, tal vez sea necesario, pero aún allí va a depender de la situación. Un buen hermano en nuestro barrio participó en ese quinto domingo, levantaba la mano y decía que él se había dado cuenta que los niños saben que haciendo relajo se los llevan afuera, los sacan de la reunión. Entonces él dice, los niños saben y se dan cuenta, entonces ellos podrían hacer esta pataleta, como decimos en nuestro país, no sé cómo lo digan en su país, este berrinche, tal vez con la misma intención de ser sacados de la reunión para estar afuera libres, correr, pasear, estar con su papá o su mamá solo para ellos, jugar, no sé. Entonces, a lo que me refiero con esto es que es bueno buscar la influencia del Espíritu para saber qué hacer en ciertas ocasiones. Y yo ya no tengo niños pequeñitos, pero los tuve. Y sé cómo es cuando empiezan a alborotarse y no quieren estar sentados y quieren bajarse. En una época yo recuerdo estar en el estrado y ver a mi esposa sufriendo con mi hijo y estar mirándolo así como, cógelo bien, agárralo. Perdón, la palabra en México no es apropiado. Agárralo, perdón. En mi país no es nada raro. Y estar pensando, agárralo al muchacho, y estaba mi hijo que se movía y se volteaba y no quería estar sentado y quería ir de aquí para allá. Y recuerdo que en una ocasión me tocó bajarme del estrado para yo ir y sentármelo en la pierna y aquí te quedas, muchacho. No violentamente, obviamente, pero sí con seriedad, con formalidad, procurando el espíritu. Nuestros niños necesitan estar ahí, en la reunión sacramental, en la Santa Cena. Nuestros niños pequeños, nuestros bebés de brazos, pueden llorar. A nadie le va a extrañar que un niño pequeño llore. Y yo personalmente, cuando escucho a un bebé llorar, aún durante la Santa Cena, para mí es un recordatorio del Salvador. Cuando escucho a un niño llorando durante la Santa Cena, me hace pensar en el Salvador. No es una interrupción, no es una molestia al espíritu, es la naturaleza
de la vida. Y no es tiempo de salir corriendo del salón. No es tiempo de llevarlos fuera. Es un tiempo para enseñar. Es un tiempo para ellos, para aprender. Dejad a los niños venir a mí, dijo el Señor. De ellos es el reino de los cielos. La iglesia es el lugar de ellos. Muy bien. Avancemos un poquito más. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya no avancemos un poquito más. Lo vamos a dejar hasta ahí. Como un teaser, como una adelantadito de lo que vamos a conversar mañana. Vamos a hablar de Maestro bueno, ¿qué haré para merecer, para ganar la vida eterna? Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Hemos aprendido cosas lindas. Les estoy eternamente agradecido. No olviden dejar su like. Conmigo será hasta la próxima. Chao.